graficadas en forma paramétrica. Cuando tengamos todo eso junto, más el repaso entre comillas que hicimos de funciones, vamos a entrar por fin al material nuevo de este curso que son límites y derivadas. Entonces, vamos a ver un sistema polar. Y entonces le decía que para la siguiente clase usted me va a traer una hoja polar. Usted puede ir a una librería y preguntar si la tiene. Lo más común es que le digan que no tiene. Así que si no la consigue, la va a construir. ¿Cómo la va a construir? Es simple. Usted va a trazar aquí un par de ejes que son rectas angulares con ángulo 0, pi medios, pi, 3 pi medios, ¿verdad? Y luego va a complementarla con los otros ángulos. Es decir, que usted puede tomar un graduador y además tener aquí a estas, que serían ¿quién? Pi cuartos, 5 pi cuartos, no, 7 pi cuartos, no, 3, 5 pi cuartos, 4 pi cuartos. Y si tengo a este, ese es 3 pi cuartos, 7 pi cuartos. Y luego tengo, ¿qué más? Por aquí más o menos así, ¿verdad? Pi sextos. Pi sextos y luego tendré el otro. Se nos salió tan bonito. Tiene que traerme una hoja polar. Vamos a tener que hacer un acto de fe y pensar que eso es una recta. Bueno, de hecho las rectas no existen. Sí sabían ustedes eso, ¿verdad? No existen porque nosotros, esto parece que es plano, ¿verdad? Pero no es cierto. A ver, ¿por qué no es cierto? Porque ¿en dónde estamos? Sobre la Tierra. Lo que pasa es que este segmento es tan pequeño que parece plano. Sí, a mí me impactó la primera vez, las rectas no existen. No lo sorprenden a unos profesores. Así mismo nos toca. Bueno, y así vamos a tomar todos los ángulos notables, ¿verdad? Y el otro que más o menos va por allí. He mejorado mucho mis gráficos, ¿eh? Imagínense cómo eran antes. Bueno, entonces decimos pi tercios, 2 pi tercios, 5 pi sextos, pi 7 pi sextos, 4 pi tercios, 9 pi tercios, 5 pi tercios, 5 pi tercios y 11 pi sextos. Que son todos los ángulos notables, los que no sabemos las funciones trigonométricas, ¿verdad? Ustedes se saben seno, cos, todas las trigonométricas de esos ángulos notables. Y luego va a ser círculos concéntricos. Radio 1, radio 2, parecen los círculos de Donald, pero vamos a suponer que radio 3. Bueno, usted lo va a hacer bien bonito, justamente para que no tenga este problema al graficar en su cuaderno. Es justo que yo quiero que usted traiga para la siguiente clase una hoja polar. Ahora, no se va a poner a hacer un montón, ¿verdad? Haga una bien bonita y sáquele copia. Bueno, yo no sé por qué tengo que incluir estas recomendaciones en clase, pero sí, alguno ya había hecho como 10. Ya eso depende de ustedes, ¿no? Tal vez no tiene cerca una copiadora, no quiere gastar en las copias, prefiere hacerlo usted. Eso no me incumbe a mí. Ya, ¿cuál es el objetivo? Poder introducirnos al tema este del sistema polar y trabajar con él. ¿Ya está claro qué quiero para la siguiente clase? Una hoja polar. Bien, vamos a hablar del sistema polar. ¿Alguien aquí me puede contar? Que también estoy con frío. No tengo control remoto. Bueno, vamos a tener que hablar con la persona que se encarga de programarlo. Decía, cuando hablamos de un sistema polar, ¿eso le suena familiar a ustedes? ¿Alguien aquí ya ha trabajado con sistema polar? Claro, con ese es el con el que estamos acostumbrados a trabajar, ¿verdad? Usted dice, bueno, cualquier punto yo lo voy a graficar en un plano cartesiano que está formado por dos rectas que se cortan perpendicularmente, de modo que si yo quiero ubicar un punto cualquiera aquí, A, B, ¿cómo lo ubico? Yo digo, mido A en el eje de las X, mido B en el eje de las Y ubico el punto. Entonces, cuando yo hablo de este punto,
en coordenadas rectangulares. ¿Por qué les llamo rectangulares para empezar? Mire, ¿qué hice con los valores de A y B para graficar el punto? Hice un rectángulo. Si usted se da cuenta, muchos de los nombres que usamos en matemáticas son nombres bastante obvios. Entonces, en un sistema como el que trabajamos, estas coordenadas del punto A, B no son otra cosa sino distancias. A es la distancia del punto al eje de las Y, mientras que B es la distancia del punto al eje de las X. Entonces usted toma esos valores, los grafica y ubica el punto. Ese es mi sistema referencial, ese es un sistema rectangular. Entonces, ¿quiénes son mis puntos mis ejes de referencia? El eje X y el eje Y. ¿Qué cambia si yo hablo de un sistema nuevo? ¿A quién se le ocurrió ese sistema nuevo? No lo vamos a trabajar, ya usted podrá buscar e investigarlo, ¿no? Usted que quiere saber el origen de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de un sistema polar, aquí vamos a hablar de referencias también, pero las referencias van a ser diferentes de las de allá. Para un sistema polar yo voy a tener un punto fijo al que le voy a llamar el polo y voy a tener una recta horizontal a la que se le llama eje polar. De manera entonces que cuando yo ubique un punto aquí, este punto va a tener coordenadas r θ, donde r es la distancia de este punto al polo y θ es el ángulo que forma este radio con el eje polar. Y eso es todo. Imagínese que usted quiere ubicar, por ejemplo, un punto como el 1 pitercios. ¿Dónde lo ubicamos? Tendré que irme a una distancia 1. Mire usted que si solamente le daba 1, ¿cuántos puntos estaban a una distancia 1 del polo? Infinitos, ¿verdad? Todos los de una circunferencia de radio 1. En el momento en que le digo pitercios, ahí hablamos de un valor específico, de una ubicación específica. Entonces necesito estas dos coordenadas. A ver, bueno, mi eje polar ahí no está tan bonita. Grafíqueme el punto 1 pitercios. En esa hoja polar que yo puse allí. Pero apúrese, oiga, es que está el pobre medio congelado. Ahí pasa y se estira allí. 1 pitercios. Aquí voy a tener que traer yo también guantes. ¿Qué más voy a traer? El pasamontañas. Usted ubíquelo y yo luego le corrijo. Si es que no, si es que hay que corregir, pues, ¿no? ¿Qué dicen? Sus compañeros van a ayudar. Veamos. ¿1 qué es? Es la distancia al eje polar. Mira, cualquier punto que esté sobre esta circunferencia está a una distancia 1. Pero un ángulo de pitercios, aquí. Ahí, gráfico. No, el punto lo ubicamos así mismo. Ya, sí, a ver, gracias, toma asiento. Entonces, si usted se da cuenta, lo debo graficar ¿dónde exactamente? No es cualquier ubicación, ¿verdad? Es la intersección de esos dos. Igual que acá, yo le decía en el sistema rectangular, quiero que me grafique el punto menos 1, 2. ¿Qué es usted? Menos 1 para las X, ¿verdad? Si yo solamente tomaba en cuenta esta ubicación, ¿cuántos puntos habían aquí? Infinitos, pero que tenga de ordenada, esta es la abscisa, pero que tenga además de ordenada 2, pues ya no hay infinitos. ¿Está en dónde el punto? Justo está en la intersección de estas dos, el X menos 1 y el Y igual a 2, y ubicamos el punto. Algo similar ocurre acá. Si yo solamente le doy el valor de R y le digo R vale 1, pues aquí hay infinitos. Todos los que están sobre esta circunferencia están a una distancia 1 del polo. Entonces me hace falta la otra coordenada, la coordenada de θ. θ igual a pitercios, hablamos de estos de aquí. Entonces, ¿dónde ubico el punto? En la intersección de esos dos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si yo quiero ubicar el punto, a ver, el punto 2, 7 pisextos. ¿Dónde lo ubicamos? A ver, háganlo en su hojita polar que han hecho algunos, ya veo que rapidito han hecho su hoja polar. Algunos traen materiales especiales aquí. Algunas
Está más fea. Uy, qué fea que está la mía viéndola de acá. Es que no es lo mismo verla aquí que verla de frente, ¿sí o no? Ya la voy a hacer una más decente para que se ubiquen mejor. Parece telaraña, sí, eso es cierto. Un poquito mejor, ¿verdad? Sí, vamos a tener que hacerlo en el computador nomás. No, claro, yo lo tengo también gramática, también lo tengo. Pero el asunto es que lo podamos ubicar aquí, en vivo y en directo. Igual luego lo hacemos en el computador, todo sale maravilloso allí, ¿verdad? Pero usted también tiene que poder construirlo. ¿Qué más? A ver, quería el punto 2, 7 bisextos. ¿Por dónde estará? Si este es 1, no olvide ponerle la referencia, bueno, porque esto puede ser para mí 2, como puede ser 4. 7 bisextos, ¿estamos en qué cuadrante? En el tercer. Y casi repito que es lo peor. 7 bisextos, estamos por aquí, ¿no? 2, 7 bisextos, aquí. Bien, ¿qué tal si yo le digo? ¿Qué tal si yo le digo esto? 2, 15 bisextos. No, 15, 13. Entonces me van a simplificar ahí. Bueno, da lo mismo. ¿Dónde está el 2, 13 bisextos? Está en el primer cuadrante. ¿Por qué? Resulta que ya me di una vuelta y estoy de regreso, ¿verdad? Cuando usted tenga un ángulo que es muy grande o que simplemente es mayor que 2pi, bien puede usted quitarle una vuelta. Si le quito 2pi a esto, ¿cómo me quedará? Me quedará 12 bisextos, me queda bisexto. Son puntos equivalentes y es que este y este coinciden. Si me dicen 2, 13 bisextos, lo ubico ahí bisextos. Aquí, y si me dicen el otro también. Es decir, que estos dos puntos son equivalentes. Esa es una de las primeras o principales diferencias que existen entre un sistema rectangular y un sistema polar. En un sistema rectangular, cada punto tiene una representación única, como un par de coordenadas. En un sistema polar no. Yo pude haberle puesto también el punto 2 menos 11 bisextos. Y resulta que cuando me voy a ubicar en 2 menos 11 bisextos, ¿cómo interpreto este valor negativo aquí? Que en lugar de irme en sentido horario, perdón, antihorario, me voy a ir en sentido horario. Y resulta que si me voy a un ángulo de menos 11 bisextos, ¿a dónde me voy? Otra vez aquí. Entonces, un punto que esté en un sistema polar puede tener muchas representaciones, es más, infinitas, porque yo puedo darme una vuelta y si decido darme 2 vueltas, otra vez llegaré al mismo punto. Y decido darme una vuelta en sentido negativo, 2 vueltas en sentido negativo. ¿Puedo dar cuántas vueltas? Pues tantas como ustedes quieran. Entonces, esa es una de las principales diferencias. Un sistema rectangular, una representación de un punto como un par de coordenadas es única. Aquí no. Otra cosa que es importante aquí también es ver qué pasa con un punto como este. ¿Qué pasa si me dicen que grafique el punto menos 2 pi cuartos?
¿Cómo lo graficamos? Ese menos 2 como que está raro allí, ¿verdad? Me acaban de decir que R es una distancia. ¿Y entonces qué hace ese menos allí? Cuando hablamos de un signo, en el caso este, solamente me va a servir como una referencia. ¿Sí? En la recta numérica, cuando usted le dice un punto que está a una distancia 3 del origen, usted lo pone aquí, ¿verdad? 3 a la derecha. Pero si le dicen menos 3, ¿qué tiene de diferente? Que eso lo que va a hacer cambiar es el sentido. En lugar de irme hacia la derecha, yo sé que el menos 3 también está a una distancia 3, pero en el otro sentido. Esa es la interpretación que le voy a dar a este signo que está aquí. Entonces, en lugar de ponerlo aquí, si me hubieran dicho 2 pi cuartos, estaría aquí. Este es pi cuartos. Pero cuando dice menos 2 pi cuartos, ¿dónde lo voy a ubicar? En el otro lado. Es decir que podría ponerle 2, pero tengo que agregarle ¿cuánto? Quiero irme al lado opuesto. ¿Me voy a dar un giro de 360 grados? No, es que esa es la típica frase. He cambiado mi vida. Le he dado un giro de 360 grados. No, ¿verdad? No. 180 más pi en radianes, ¿verdad? Entonces 2 y le agregamos pi, aquí me queda 5 pi cuartos. Si no le quiero agregar, también le puedo restar, ¿eh? No nos vamos a pelear por eso. ¿Ya? Entonces, si llega a haber un valor negativo para R, se me ha emocionado con el tema, están conversando mucho. Yo, ¿cómo lo interpreto? Simplemente que está en el lado opuesto. Ya podemos graficar puntos, ¿verdad? Está facilito. Le pongo cualquier punto y lo ubica. Muy bien, eso es importante. Porque primero debo poder ubicar puntos para luego querer ubicar una curva. ¿Cómo fue que hicimos por primera vez la gráfica de una función? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues generamos puntos, ¿verdad? Puntitos. Le dimos valores ahí a una variable, vimos cuánto valía la otra. Y primero graficaba los puntos para luego graficar la curva. Aquí vamos a hacer un proceso similar. ¿Está claro cómo graficar puntos? Muy bien. Lo otro que debemos trabajar es en la parte de las ecuaciones. ¿No tienen preguntas hasta ahí? Bien. Este sistema es un sistema diferente al que conocíamos, sin embargo no existe de manera independiente. Debo poder establecer alguna relación entre estos dos sistemas. Si yo quiero saber cómo moverme entre dos sistemas de coordenadas, pues debo tener algo en común. ¿Por qué? Porque no pueden, como les decía, existir de manera aislada. Entonces, si hacemos coincidir el origen de un sistema rectangular con el polo, y hacemos coincidir al eje de las X con el eje polar, vamos a lograr establecer una relación entre estos dos sistemas. Hemos dicho que un punto cualquiera aquí, en un sistema rectangular, es un punto de coordenadas XY, ¿verdad? Donde X, ¿qué es? X es la distancia de este punto al eje de las Y. X es esto. Mientras que Y es la distancia del punto al eje de las X. Es ese valor. Por otro lado, este mismo punto en un sistema polar tiene coordenadas R, teta. Donde R, ¿qué es? La distancia de este punto al polo. ¿Y teta qué es? Este ángulo. Y entonces aquí claramente podemos ver la relación que existe entre un sistema polar y uno rectangular. A algunos les suena tal vez un poco familiar porque aprendieron complejos. Ah, ¿tiene algo? Sí, tiene alguna relación. Claro que sí. Sí, y entonces hay ecuaciones que me permiten relacionarlos. Yo puedo ver aquí fácilmente que si yo conozco las coordenadas XY, que son las coordenadas rectangulares, yo puedo a partir de ellas obtener el R y teta, que son las coordenadas polares. Y es que R en función de X y Y es igual a ¿qué?
En ese, exacto, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Mientras que teta, arco tangente, exacto. Ustedes son niños pilas. Por otro lado, si lo que conozco son las coordenadas polares y quiero conocer las rectangulares, también podré hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo ver allí que X en ese triángulo rectángulo es el lado adyacente. Y el adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo, mientras que el opuesto es la hipotenusa por el seno del ángulo. Y esas son las relaciones que me van a permitir pasarme o jugar entre estos dos sistemas de coordenadas. Lo vamos a usar tanto para conversiones puntuales como para conversión de ecuaciones. Y es que hay que justificar la razón de ser de este sistema de coordenadas. ¿Para qué necesito introducir un nuevo sistema de coordenadas si ya me iba muy bien con el rectangular y me vienen a poner otro? Así es, ¿verdad? Hay ciertos casos en los que una ecuación se puede volver mucho más sencilla de estudiar en un sistema polar que en un rectangular. Así como también hay ciertas curvas cuya ecuación en coordenadas rectangulares serían muy complejas y se ven sus ecuaciones únicamente en coordenadas polares, que son las que vamos a ver más adelante. ¿A qué curvas me refiero? Me refiero a curvas como los famosos cardioides, los limazones, las lemniscatas, caracoles y también vamos a ver las espirales. Son bonitos, ya luego vamos a ver rosas y así por el estilo. Pero antes de ir a eso, primero vamos a aprender a jugar con ecuaciones. No sé cómo estemos de tiempo. Igual las curvas las vamos a ver en la siguiente clase porque necesito que ustedes traigan su hoja polar. Claro, yo ya no voy a graficar aquí, pues yo voy a hacer trampa porque tengo mi computador, ¿no es cierto? Claro. Ok, veamos. Si a mí me dan el punto 1, 1, ¿cómo será este punto? Vamos a poner cambiar a coordenadas polares. Se les va a hacer fácil porque tiene bastante analogía con lo que vieron en complejos. Necesito las coordenadas r teta. Entonces tengo el punto 1, 1. Este está por operación retina, ¿verdad? Aquí este ángulo es pi cuartos, esto vale raíz de 2, las coordenadas son raíz de 2 pi cuartos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si me dijesen a mí, por ejemplo, menos raíz de 3, 1, ¿cómo sería? A algunos les gustan las formulitas. Sí, pueden usar las formulitas, eso está bien, ¿eh? Quiero saber cuánto vale R. R es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De A al cuadrado más B al cuadrado, me queda 2. Muy bien. ¿Y teta es igual a qué? Al arcotangente de Y sobre X. Y ahí tenemos un problemita, ¿verdad? Es que ahí me queda el arcotangente de negativo, pero y bueno, ¿de qué se tratará? ¿De dónde la arcotangente es negativa? Tanto en el segundo como en el cuarto cuadrante. ¿Y cuál es? Entonces, si no estoy bien claro, siempre me va a ayudar, pues, conocer el punto. ¿Este punto en qué cuadrante está? En el segundo. Y el cotangente es igual a 1 sobre raíz de 3. ¿Para qué ángulo? Para el ángulo pi sextos, ¿sí o no? Pi sextos. En el segundo cuadrante, ¿cuánto vale? ¿Cómo saco un ángulo en el segundo cuadrante? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? A ver, en el primer cuadrante era el mismo ángulo, ¿verdad? En el segundo cuadrante lo resto de pi. En el tercer cuadrante le agrego pi. Y en el cuarto cuadrante
Lo resto de 2pi. ¿Se acordaron? Entonces, ¿qué ángulo sería este? Ahora, quiero estar seguro de que lo hice bien. Una gráfica siempre me va a ayudar a convencerme de que eso es cierto. ¿Será verdad esto? ¿Dónde está este punto? Menos raíz de 3. 1,7, ¿verdad? 1. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Será este ángulo 5 pi sextos? Sí, parece que sí. ¿Y será este valor 2? Y entonces lo podemos ver. La gráfica me ayuda a visualizar eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si quiero cambiarme de polares a rectangulares es más fácil todavía. ¿O no? Yo le digo el punto 1pi. ¿Cómo es en rectangulares? A ver, vamos a poner de polares a rectangulares. Operación retina ya, ¿verdad? A ver, y si digo 2 pi tercios. A ver, vamos a hacerlo. 2 pi tercios. Quiero pasarme a rectangulares. Cambiar a rectangulares. Vamos a poner aquí. Yo tengo un material bastante bueno para esta parte, que es del ingeniero Moisés Villena. Se los voy a subir al sitio web para la parte teórica, ¿no? Decía yo ¿dos qué le dije? 2 pi tercios. La gráfica también me sirve para tener una idea de dónde estoy ubicada, ¿verdad? Pero 2 pi tercios, si me quiero cambiar a rectangulares, digo, x es igual a ¿qué? A 2 coseno del ángulo. ¿Y y vale cuánto? 2 seno del ángulo. ¿Qué me queda? Coseno de pi tercios es 1 medio por 2, 1. Y seno de pi tercios, raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Sencillo? ¿No tan sencillo? A ver, 3 pi medios. Ese sí por operación retina. No. 3 coseno de pi medios. 3 pi medios dije. 3 seno de pi medios. Eso vale 0,3. Y quiero estar seguro, ¿puedo hacer la gráfica para verlo mejor? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Eso en cuanto a los puntos tampoco tiene usted dificultad. Lo otro es con las ecuaciones. ¿Qué tal si a mí me piden que transforme una ecuación que está en coordenadas rectangulares a coordenadas polares? Tenemos tiempo para hacerlo. No, hoy día no te deje hora, así que... Ya, la última, solamente para verlo, que es con eso vamos a trabajar. Imagínense que a usted le dan la ecuación, no es fácil. Cambiar a coordenadas polares. A coordenadas polares. Esa es la ecuación de ¿quién? De una circunferencia. Imagínense que ustedes tuvieran que esa ecuación luego usarla para resolver o intersectarla con una recta, tendrían que resolver un sistema cuadrático y así por el estilo, ¿verdad? No es tan fácil manejar una ecuación como esta. ¿Por qué? Porque no es lineal, es cuadrática. Además tiene 2 variables. Mire qué pasa cuando usted la transforma a coordenadas polares. X cuadrado más y cuadrado, pero vamos a llamarle a este otro valor, solo por conveniencia, ¿no? Para no confundirlo con la variable r que vamos a usar en polares. Si tuviera esta ecuación que es una circunferencia de radio A, en polares, ¿cómo me queda? X cuadrado más y cuadrado es ¿qué? En polares. La X vale R, así se la sabe, ¿verdad? R coseno teta al cuadrado más Y que vale R seno teta al cuadrado igual a A cuadrado. Esto es... Si alguien se dio cuenta directamente que, oiga, pero eso X cuadrado más Y cuadrado no era R cuadrado, sí, puede saltarse un poquito estos pasos. Pero en general, siempre que yo quiera cambiarme de un sistema a otro, tendré las ecuaciones. Y voy a reemplazar el X por R coseno de teta
y el y por r seno teta. Resuelvo esto y ¿qué diría? R igual raíz de a cuadrado. Y ese es el valor absoluto de A. Sin embargo, se supone que esa A de ahí es un número positivo, ¿verdad? Vamos a poner aquí, por si acaso, es un número positivo. Entonces, miren que se transforma la ecuación. Ahora, esta de aquí sigue siendo una circunferencia, pero esta ecuación es mucho más fácil de trabajar que la ecuación que está allá. De hecho, uno de los objetivos de usar o introducir un sistema de coordenadas polares justamente va a ser eso, buscar un sistema en el que algunas ecuaciones se me vuelvan más fáciles de trabajar. Listo, nos vamos a quedar hasta ahí. Dígame. Los ángulos.